Ya tengo diseñadas un par de pantallas de mi aplicación y lo que tendría que seguir haciendo es diseñar más pantallas. Lo ideal es volver atrás, volver al boceto que había preparado inicialmente y ver algunas de las pantallas que me quedan por diseñar. Bueno, pues podríamos centrarnos en algunas de las más importantes. En este caso, dentro de lo que sería el asistente para crear nuevas sugerencias, la funcionalidad que nos va a permitir ofrecer nuevos resultados de vestimenta que ponernos, podrían ser estas pantallas en las que mediante iconos, selectores o campos de texto voy a poder ir indicando los diferentes parámetros dentro del formulario que necesita la aplicación, pues para ofrecer evidentemente un resultado acorde a lo que nosotros vayamos a introducir. Es importante destacar que el boceto no tiene por qué seguirse al pie de la letra, pues simplemente es un boceto, luego en fase de diseño se nos pueden ocurrir otras ideas y quizá se modifique ligeramente el boceto. Vamos a volver a Sketch, tengo las dos pantallas ya creadas, lo que he hecho ha sido duplicar la segunda pantalla, simplemente escogiendo el área de trabajo, haciendo clic derecho y escogiendo la opción de duplicar. He borrado todos los elementos y me he quedado solo con el header o la zona de cabecera donde iría pues, la barra de estado, el título, otros iconos, etcétera, etcétera. Para ello, lo primero que voy a hacer es modificar el título e incluir uno que sea más relevante en esta pantalla. Como es la de asistente, el primer paso, pues crear nueva sugerencia. Voy a asegurarme que el texto está centrado seleccionándolo y haciendo clic en el icono correspondiente de alineación horizontal y voy a crear una nueva caja de texto. Voy a escribir paso 1 de 4. Aunque no se vea en pantalla lo que estoy escribiendo, tengo que seleccionar el color y modificarlo para que se pueda ver, porque si no, sería difícil trabajar con esta aplicación, ¿verdad? Vamos a dejar una distancia más o menos absoluta entre los diferentes elementos. Por ejemplo, en vez de 40, lo movemos un píxel hacia arriba y lo tenemos a 40 píxeles. Vamos a añadir otra caja de texto. Pulso la tecla T, hago clic en cualquier parte y empiezo a escribir. Y voy a escribir en esta ocasión, eres puntos suspensivos. Voy a dejarlo aquí temporalmente y recuperando un poco la idea de usar iconos para algunos elementos del formulario, voy a dirigirme a los archivos base que tengo, al archivo de iconos variados y voy a seleccionar estos dos iconos que representan el sexo femenino y el sexo masculino. Me van a permitir pues seleccionar si soy hombre o mujer dentro de mi formulario. Vuelvo a mi archivo, lo pego. Voy a hacer más grandes estos iconos, pues de momento y temporalmente vamos a dejarlos pues 250 píxeles, por ejemplo. Voy a mantenerlos separados y lo que voy a hacer es dos grandes áreas clicables dentro de la pantalla. Para poder simularlas en diseño, escojo forma, shape, rectángulo y voy a crear dos cuadrados. Estos dos cuadrados, como solo tengo dos opciones a escoger, pues lo ideal sería que fuesen igual a la mitad del ancho de la pantalla, 375 píxeles. Voy a copiar, voy a pegar, ya tengo dos rectángulos equivalentes al 50% del ancho. Voy a seleccionar los dos iconos, los muevo encima de estos rectángulos para poder verlos y lo que voy a hacer es seleccionar el icono, seleccionar el cuadro de fondo y voy a centrarlo tanto en vertical como en horizontal para que quede perfectamente alineado. Hago lo mismo con el del hombre. Voy a eliminar los bordes de estos rectángulos y voy a darle un tono más gris, mucho más clarito, más sutil, que quede mucho mejor. Voy a escoger este bloque de texto que había copiado, lo voy a pegar y ya tengo la siguiente parte de mi formulario. La siguiente pregunta, que ¿cuál sería en este caso? ¿Cuál es tu peso? Vamos a añadir un nuevo campo que haga las veces de selector. Para ello podemos recordar que habíamos usado 120 píxeles como altura del campo y esto pues lo podemos hacer en este caso también. Cogemos la opción de herramienta rectángulo pulsando la tecla R. Vamos a hacerlo al ancho completo ya que lo estamos haciendo con el resto de elementos. Altura 120. Vamos a desmarcar la opción de proporcional porque en este caso no queremos que se respete. Ancho 750. Le quitamos el borde. El color de relleno vamos a poner exactamente el mismo gris que estamos usando para que la pantalla guarde cierta homogeneidad visual. Vamos
a escoger nuevamente la herramienta de texto, volvemos a escribir una caja de texto y ponemos mi peso es y ponemos 3 puntos suspensivos. Como es un selector, no es un campo de texto porque es mucho más usable de cara al usuario, en vez de tener que escribirlo a mano cuál es el peso, vamos a dirigirnos a insertar, nuevamente a forma y vamos a incluir un triángulo para que sepamos que estamos trabajando con un selector desplegable. Vamos a quitarle el borde, vamos a añadirle un color de relleno, en este caso un tono gris oscuro igual al de los iconos con el que estamos trabajando, nuevamente para ser homogéneos en lo que a temas visuales se refiere. Vamos a rotar el triángulo mediante la herramienta de rotar que tenemos arriba en el menú de herramientas principal. Podemos girarlo, manteniendo pulsada la tecla Shift bloqueamos los ángulos de giro. Ya está. Y ahora vamos a distorsionar ligeramente la flecha porque no me termina de encajar como queda, con lo cual podemos o escalarla proporcionalmente haciendo clic y arrastrando, o simplemente nosotros marcando los tamaños que queremos. En este caso ancho podemos dejarlo en 40. Si quisiéramos, vamos a escribir 40. Y en altura vamos a probar qué tal se vería con 20, que es una flecha que particularmente a nivel visual me gusta mucho más cómo queda. Vamos a duplicar este bloque completo, copiamos, pegamos, lo movemos hacia abajo, vamos un poco más, ahí lo tenemos, y añadimos la tercera pregunta del formulario. En este caso, ¿cuál es tu altura? Cambiamos el texto de inicio, vamos a poner mido, puntos suspensivos, y solo nos quedaría en el fondo completar esta pantalla con un botón que nos permita acceder al paso siguiente y también un pequeño icono que nos permitiese volver al menú principal. Para ello podemos simplemente dirigirnos a la primera pantalla, podemos seleccionar este botón que ya teníamos creado, lo copiamos y nos lo llevamos a esta nueva pantalla con la que estamos trabajando. Pegamos el contenido, vamos a ver si se ha pegado en esta área de trabajo o sin embargo lo tenemos todavía en el área de trabajo de la primera pantalla, lo arrastramos, ya forma parte de esta nueva pantalla, vamos a centrarlo, lo dejamos ahí y ahora vamos ajustando espacios. También vamos a escoger este icono de flechita que nos va a permitir incluirlo dentro del header. Vamos a incluirlo en la zona izquierda. Pegamos, vamos a moverlo, a ver si lo podemos coger bien. Aquí lo tenemos ahora sí. Vamos a poder desplazarlo hacia arriba. Vamos a darle un color diferente. Y vamos a cambiarle un poco el tamaño para que no sea tan grande. Marcamos el candado para que escale. Podemos dejarlo, por ejemplo, en unos 50, que era el tamaño máximo que recomendaba para hacer iconos de áreas clicables. Podemos dejarlo aquí, que esté alineado en la vertical y en la horizontal. Y podemos jugar con los diferentes espaciados de los elementos para que evidentemente no quede este selector tan pegado al botón. Podemos jugar con estos textos y hacerlos un poco más pequeños. En vez de un tamaño de 34, podemos ponerlos a un tamaño de 24. Podemos hacerlo más oscuro para que a pesar de que el texto sea más pequeño, se vea mucho más. Y podemos ajustar las distancias pues entre los diferentes elementos. Podemos mover un poco hacia arriba estos selectores. Podemos ver que están exactamente a 20 píxeles de distancia del titular y hacemos exactamente lo mismo con los otros dos. Lo dejamos a 20 píxeles, vamos a moverlo hacia arriba. Mediante la tecla Alt podemos ver las distancias y ya tendríamos terminada la pantalla del primer paso de nuestro asistente para crear nuevas sugerencias. Con esto ya lo tendríamos todo listo. Podríamos crear pantallas adicionales con estados adicionales de algunos elementos. Por ejemplo, cómo se vería este icono seleccionado, pero eso ya es de momento opcional porque la creación de la base de esta pantalla ya la tenemos realizada.